esta tarde tan emblemática para México, Estados Unidos y Canadá. Me acompaña aquí en el estudio Larry Rubin, presidente del Partido Republicano en México y además, pues todo parece indicar que próximo embajador de la Unión Americana aquí en México. Es pronto para adelantarlo, lo puedo decir yo. Tú estás en tu proceso, querido Larry, bienvenido. Rodrigo, muchas gracias, buenas tardes. Larry, ¿cómo estás viendo este proceso? Ha sido pues dos velocidades. He platicado con distintos sectores, el sector privado, los funcionarios negociadores del lado mexicano. Y por un lado, en el aspecto técnico va avanzando la relación muy racional, se está buscando mejoras en el Telecán, algunos puntos que se puedan modificar. Y por el otro vemos el discurso que responde más al público, a la campaña o a los mítines del presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo entenderlo desde México? Pues mira, tienes toda la razón. Yo creo que el Telecán es muy importante para los norteamericanos también. Y yo tuve una oportunidad la semana pasada de sentarme a platicar con Wilbur Ross. Y Wilbur lo que decía, Rodrigo, es el Telecán es importante para Estados Unidos. Y creo que esa parte es vital entenderlo así. Y entender también que el presidente, como tú dices, le está hablando a su base. Él siempre le habla a su base. No se sale del guión de hablarle a su base. Y su base, los que no están de acuerdo dentro de su base es el comercio exterior. Hay mucha reticencia de comercio exterior porque lo que han visto estos trabajadores, que es mucho de su base, es que plantas se cierran, ¿no? Estas plantas de producción donde ellos trabajaban, sus tíos, sus abuelos, etcétera, etcétera, se van. Pues para ellos no les dejó un buen sabor, ¿no? A pesar de que tienen productos más baratos, etcétera, etcétera, pero esa parte ellos no la conocen o no lo han visto, ¿no? Entonces, el presidente Trump sin duda está hablándole a su base. También es un negociador nato, entonces es parte de su estilo de pararse de la mesa y decir, sabes que ya me voy y ver qué tanto más pueden ofrecer. Pero como tú muy bien apuntas, creo que las negociaciones van muy bien. Del lado americano con Robert Lighthizer lo ha manejado muy bien y la promesa que le hizo al Senado al entrar y cuando lo ratificaron fue yo voy a buscar una mejoría del Telecán, no una destrucción o una terminación del Telecán. Entonces, bajo esa misma tesitura, creo que es lo que ha venido haciendo Robert Lighthizer y todo el equipo del lado norteamericano y obviamente el lado canadiense y mexicano, pues están también en el mismo canal porque todos entendemos que el Telecán ha funcionado muy bien por los últimos 23 años y que sí necesita una manita de gato, ¿no? Pero que la verdad ha sido un producto interesante y un producto importante para los empresarios de las tres naciones. Sí, y hablando de la base, ¿qué tanto tú evidentemente conoces muy bien la parte profunda de Estados Unidos? Esta base de votantes muchas veces, por ejemplo, en el sector agrícola, pienso en Kansas, en Oklahoma, exportan buena parte de sus granos a México, es decir, somos un mercado muy relevante en materia de agronegocios, así ha quedado claro de parte de los empresarios de México, Estados Unidos y Canadá. Digamos, no anticipan o no les gustaría mayores cambios. Sin embargo, ese votante votó por Donald Trump y por parte de estas propuestas que los podrían llegar a lastimar en caso de que se concretara el fin del Telecán, como lo conocemos. Y ¿sabes qué ha sido interesante? Yo creo que en estos 6 meses donde México ha hecho una estrategia diferente en acercamiento con Estados Unidos, que yo creo que está muy bien apuntalada, lo interesante aquí es que muchos de estos productores, Rodrigo, no sabían que le estaban vendiendo a México. Ellos se lo vendían a una tercera persona, por decirlo de alguna forma, y esos lo vendían a México. Entonces, ellos no se habían dado cuenta. Yo había hablado, por ejemplo, con congresistas y senadores y americanos y ellos muchas veces no sabían que su estado, por ejemplo, el primero o el segundo socio comercial más importante de exportación es México, ¿no? Y esa falta de entendimiento de lo que es la relación bilateral, ¿no? De parte de muchos norteamericanos y de muchos dentro del gobierno en Estados Unidos, creo que es lo que ha dado también que cuestionaran, oye, el Telecán de verdad nos funciona, porque no sabían que el producto que estaban haciendo, que estaban produciendo, que estaban cosechando, pues se viene a México, ¿no? Y la verdad es que México es un mercado muy importante, no solamente en el sector agrícola, sino también empresas multinacionales, su primer mercado más importante, ¿no? Desde empresas de consumo, empresas de servicios financieros, empresas automotrices, su primer mercado más importante fuera de Estados Unidos es México. Y creo que lo que se ha dado estos últimos 6 meses es un mayor entendimiento dentro de la clase política, pero también del ciudadano que no entendía esta relación México-Estados Unidos con mayor profundidad. Y creo que esa parte es muy importante también. Larry, ¿cuál es tu visión para la relación México-Estados Unidos? ¿Dónde ves que tendría que ir avanzando? Desde hace mucho tiempo tú lo has venido promoviendo, pero ¿cómo la establecerías y cuáles son las acciones que ves que se necesitan tomar en un momento tan
tan complejo como el que estamos viviendo. Claro, Rodrigo, yo creo que definitivamente el comercio es un eje importantísimo y desde que lideré la Cámara Americana de Comercio lo he vivido en carne propia, pero definitivamente un tema muy importante para los norteamericanos es la seguridad, más con los sucesos que ha habido en Europa en los últimos meses, ¿no? Lamentables, que esperemos que no toquen territorio de América, ¿no? De América del Norte, pero ese es un gran miedo del norteamericano, es la inseguridad. Y bueno, el tema también de la migración, ¿no? Creo que hay que hacer mucho por controlar la migración ilegal a Estados Unidos, pero la relación bilateral México-Estados Unidos es tan compleja, Rodrigo, pero también es muy importante para Estados Unidos, ¿no? La lucha contra el narcotráfico es una parte esencial de esta relación bilateral y definitivamente todo lo de la relación bilateral se tiene que trabajar conjuntamente, ¿no? O sea, por ejemplo, narcotráfico, sí, México tiene una responsabilidad, pero también Estados Unidos. Entonces, este es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Y no hay que dejar de ver que también Estados Unidos tiene una parte muy importante del problema y la única forma de resolver temas como este y como migración o como inseguridad es trabajando juntos. Y creo que ahí es donde tenemos que enfatizar tanto norteamericanos como mexicanos que trabajando juntos es como se resuelven o se pueden llegar a resoluciones más importantes de estos temas. Ahora, en la evolución de la relación en estos meses de la nueva administración, ¿cómo has visto que se ha ido perfilando? Porque digamos que pasamos por una suerte de montaña rusa, a veces estuvimos en un valle, estoy pensando en los meses de marzo, abril, mayo, no pasaba nada, de repente regresamos a la montaña rusa, pero van cambiando los tonos, van cambiando las intenciones y van cambiando las reacciones de acuerdo a cómo va avanzando el calendario electoral en los dos lados de la frontera. Claro. ¿Cómo has visto esta evolución? Definitivamente ha cambiado, como tú muy bien apuntas. Creo que el 20 de enero, cuando entró el presidente, había mucha duda en México que qué iba a pasar con esta relación, pero lo interesante es que a los 8 meses ya que lleva esta administración, pues lo que se ha podido ver es que ha sido un manejo de la relación bilateral muy apropiado por parte de los secretarios de las diferentes dependencias, pero aparte de eso, yo creo que algo muy interesante que ha pasado, hace un año y un día, o sea, el 31 de agosto del año pasado, vino Donald Trump a México y yo creo que esa marcó una señal importante que pocos han analizado a profundidad y esa es la importancia que Estados Unidos y el presidente Trump ve a México, ¿no? A lo mejor porque no lo menciona y algunos dicen que mejor que no lo mencione, pero a México suficiente. La verdad es que la relación bilateral México-Estados Unidos es muy importante y creo que por eso también se le da la seriedad que se le ha dado. El secretario de Estado Rex Tillerson creo que ha hecho una labor muy buena y muy positiva de acercarse, ¿no? Los secretarios de Estados Unidos han venido repetitivamente a México, el secretario de Energía Rick Perry, que conozco muy bien, pues prácticamente, bueno, a él le encanta México, ¿no? Entonces busca pretextos para venir, pero la verdad viene por trabajo y por muchas razones, porque el sector energético para México y para Estados Unidos le puede dar un futuro muy claro y muy promisorio a México y a Estados Unidos. Entonces creo que por ahí el secretario de Agricultura, Perdue, ¿no? De Estados Unidos, ha trabajado con el secretario Calzada muy bien. Entonces, yo lo veo positivo, yo lo veo que va avanzando bastante bien. No hay que darnos miedo si vuelve a tuitear el presidente, porque así es, ¿no? Y lo hace con copartidarios míos, ¿no? Y con otros. O sea, es parte de un estilo del presidente Trump que le hizo ganar, ¿no? Y a sus 71 años, pues difícilmente va a cambiar, ¿no? Sí, eso que mencionas es muy importante porque sí que se ve desde México distintas velocidades y matices, ¿no? Uno puede ver al canciller Luis Videgaray con Rex Tillerson agradeciendo la solidaridad en momentos como el de Texas y al mismo tiempo la construcción del muro. ¿Cómo podemos entender los mexicanos estos dos Estados Unidos, uno que nos abraza y otro que nos coloca un muro o por lo menos va avanzando ese proceso? Pues mira, yo creo que el próximo embajador o embajadora que llegue a México, ¿no? Embajador. Pues yo creo que esa es parte de la tarea también, ¿no? Asegurarse que todos entendamos qué quieren decir estos mensajes, porque la realidad, y me gustó mucho lo que dijo el secretario Videgaray, estas dos naciones somos amigos, ¿no? Y a mí me gusta verlo más como una hermandad, Rodrigo, porque verdaderamente somos hermanos, ¿no? Y yo veo a mis hijos que se pelean entre sí ellos, ¿no? Y a veces se adoran y otras veces no se quieren tanto, pero en verdad se quieren, ¿no? Y México-Estados Unidos es una relación que más allá de los políticos, es una relación muy profunda, ¿no? Todos tenemos amigos o hermanos allá o familiares allá y viceversa
también, ¿no? Y el que vaya a Estados Unidos, a cualquier restaurante, va a encontrar un mexicano cerca o lo va a encontrar caminando por la calle. Entonces, esta relación es muy profunda y creo que así va a continuar e inclusive se va a profundizar más. Entonces, el próximo embajador pues tiene de tarea, creo yo, el acercar más a México y no solamente acercar, sino buscar oportunidades para las dos naciones, en donde pueda ser no solamente comercial, sino también en seguridad, que pueda producirle beneficios a México, menos muertes por el narcotráfico, ¿no? Un tema más ordenado en cuestión de procuración de justicia y estos elementos que ayuden a las dos naciones. Y yo creo que esa es la visión que hay que tener, es cómo podemos hacer cosas que sean, como dicen en inglés, win-win, ¿no? Ganar, ganar, y eso es yo creo que la parte importante. Sí, algo importante, Larry, y eso lo quiero destacar yo, es que el hecho de que tú estés en este proceso muy relevante, habla muy bien, digamos, de la realidad pragmática de la relación, sobre todo porque podría haber una apuesta más burocrática o más táctica o más conveniente de acuerdo a las filias y las fobias del titular del Ejecutivo, y sin embargo pues hay la oportunidad para un perfil como el tuyo, que conoces muy bien desde hace muchos años a México, más allá de una burocracia, es una vocación, y eso me parece que es interesante destacarlo, sobre todo porque no nos vamos a cambiar de casa, no podemos. Claro. Y viendo desde la óptica económica, que es la que más me toca, la trayectoria del comercio bilateral, más allá del Telecán, México y Estados Unidos, México será el socio más importante de Estados Unidos. Claro. Y para México ya lo es la Unión Americana, y eso me parece que es importante también destacarlo en una visión más de mediano a largo plazo. Es cierto, yo creo que México puede pasar, Rodrigo, de ser el tercer socio comercial más importante para Estados Unidos a verdaderamente ser el primero, ¿no? Sí requiere de mucho trabajo, requiere de que los empresarios mexicanos y americanos trabajen más de cerca, pero yo sí lo veo factible, ¿no? Y creo que ahí es lo que hay que ver en cuestión comercial, y como tú dices, pues ese ha sido mi fuerte por décadas, y creo que hay muchas oportunidades. Yo he hablado con muchos empresarios aquí en México de hacer negocios en Estados Unidos que no están haciendo hoy en día, y sin duda empresarios norteamericanos que están dispuestos a venir a México, tienen ciertos temores obviamente, y eso es lo que hay que empezar a cambiar, ¿no? Que a lo mejor sí hay ciertos riesgos en hacer negocios con México, pero los beneficios pueden ser mayores, y yo creo que esa parte es muy importante destacar. México y Estados Unidos a nivel comercial pueden hacer muchísimo más, hoy están haciendo mucho, pero yo creo que todavía se puede hacer muchísimo más, ¿no? Y esa es la parte importante, yo creo que en esta relación, tan siquiera en el lado comercial. Por último, preguntarte, Larry, ¿qué no comunicamos los mexicanos al estadounidense profundo, ya sea de las costas o del centro? ¿Qué mensaje no hemos dado que tendríamos que dar más los mexicanos? Pues mira, qué buen punto. Yo creo que un tema importante es reaccionar a lo que empieza a leer, ver Estados Unidos con respecto a México. Por ejemplo, supiste, sacaron los Travel Advisories sobre México, y México, a mi punto de vista, no reaccionó con la velocidad, o no ha reaccionado con la velocidad de llegarle al consumidor final, ¿no? al norteamericano que está leyendo el periódico, para decirle: México sí tiene problemas de seguridad, pero, por decir, yo estaba en Nashville y me daba algo de tranquilidad saber, por ejemplo, una ciudad como Nashville, por ejemplo, que es más seguro Cancún o Cabo, que son dos destinos que salieron en este Travel Advisory, que mismo Nashville, pero nadie se lo está diciendo a la gente de Nashville. Entonces, el que está leyendo en Nashville que qué inseguro es Cabo San Lucas y qué inseguro es Cancún, ¿no? Por dar dos ejemplos, pues no sabe que Nashville es todavía más inseguro que Cancún y Cabo juntos, ¿no? Y ese es el mensaje que hace falta, a lo mejor a través de publicidad pagada, o a lo mejor haciendo una estrategia muy directa con los medios de comunicación, no solamente Washington Post y New York Times, sino verdaderamente meterte a las tripas de Estados Unidos para informarles que no, que México es a lo mejor la inseguridad en puntos turísticos es .00006 punto, ¿no? O sea, entonces eso yo creo que da una imagen muy diferente y no se hace. Y eso es a veces frustrante, porque dices, qué lástima, porque el norteamericano lamentablemente está quedando con una idea que México no está ayudando a borrar, y creo que esa es una gran oportunidad. Y ahora que lo mencionas, Larry, se nos acaba el tiempo, pero he visto publicidad, por ejemplo, en Jamaica, ¿no? En Ohio, en donde uno no pensaría, porque ellos sí llenan esos espacios que se quedan vacíos en ciertas narrativas. Larry, siempre un gusto platicar Rodrigo, contigo, igualmente. muy útil, y sobre todo ver pues esta visión México-Estados Unidos, que es tan necesario que vaya permeando en momentos tan complejos como los que vivimos. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Rodrigo.